Ahora vámonos, candidato, a otros sectores, otras propuestas de las que ustedes han planteado y esta a nivel económico que ha llamado muchísimo la atención. Ustedes están tratando de impulsar una compra de vivienda propia con intereses de 2%. Muchos ya catalogan esto como imposible y populista. ¿Cómo lo van a hacer? Lo que nosotros hemos hablado es que Colombia tiene que volver a ser un país de propietarios. Este gobierno, el de la patria miseria, de Petro y de Cepeda, acabó completamente con los instrumentos que teníamos disponibles para que Colombia fuese un país de propietarios. Acabó con el subsidio de la vivienda de interés social. Acabó también con el subsidio de la tasa fresh, que era el subsidio de tasa de interés. Hoy no tenemos ningún instrumento para generar nueva vivienda en los colombianos. Lo que nosotros hemos propuesto es que debemos llegar a por lo menos la creación de 1 millón de viviendas durante la totalidad del gobierno. Y para ese fin, hemos dicho que tenemos que contar con todos los instrumentos. Volver de nuevo al subsidio de vivienda de interés social. Incorporar también de nuevo el subsidio de tasa de interés fresh, que es el que permite en la vivienda de interés social tener acceso a una tasa de interés inferior. Y propiciar todos los mecanismos de competencia dentro del sistema financiero para que existan recursos disponibles para el sector de vivienda. En tal sentido, la propuesta del 2% de tasa de interés real es buscar más mecanismos de competencia dentro del sistema financiero para que exista un crédito blando y a más largo plazo, por debajo de 2 dígitos, que entre otras además tenga el subsidio de tasa fresh. En la combinación de subsidio de tasa de interés fresh y el mayor nivel de competencia dentro del sistema financiero, sí es posible lograr una tasa de interés a 1 dígito. Y en ese orden de ideas permitiríamos que Colombia sea un país de propietarios. No tiene que ser el único camino. Hemos hablado incluso también de volver a tener el mecanismo de AFC, a tener también un fortalecimiento del programa de segunda vivienda y otra suerte de mecanismos que permitan que se permita ese acceso a mayores niveles de vivienda en el país. Sí, doctor Restrepo, usted es un duro en temas económicos. Usted dice que el país hoy gasta bastante más de lo que recibe, como cuando en la casa uno se mete en deudas porque el sueldo no le alcanza. Si la olla está raspada, ¿cómo va a hacer usted o su gobierno, con el candidato también a la presidencia, Abelardo de la Espriella, para sacar plata para cumplir todo eso? Todas las promesas, el plan de choque en seguridad, en economía para el ciudadano, subsidios para vivienda. ¿De dónde va a sacar la plata? Más allá de decir que el Estado lo van a reducir en un 40%, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Ustedes van a poner, por ejemplo, más impuestos? Juan Pablo, nosotros lo que hemos señalado es que un país que se gaste 545, y lo voy a simplificar, billones, de aquí en adelante voy a hablar en datos de número normal, y que tenga unos ingresos del orden de 300, significa que anualmente genera un déficit de 245. Eso en un año seguramente se solventa con mayor nivel de deuda pública. Pero si eso pasa 1, 2, 3, 4 o 5 años, pues es un país que no es sostenible fiscalmente, no es sostenible financieramente. Es absolutamente obvio que así no es. La manera para enfrentar ese desafío, hemos dicho, es disminuir el tamaño del Estado, disminuir el gasto público ineficiente. Hemos hablado de una disminución que pueda llegar a ser al 2030 cercano al 40% de los gastos de funcionamiento. Esa suma no es irreal en el sentido de que Colombia en este momento está abocado a la presentación de una ley de competencias del Sistema General de Participación, que entre otras le entrega recursos que aumentan del 23 al 39% de los ingresos entregados a los territorios. Quiere decir que si usted no lo hace, si usted no disminuye el tamaño del Estado central, pues va a multiplicar casi que por 2 el déficit fiscal. No tiene otra opción. Lo que hemos propuesto es hacer una buena ley del Sistema General de Participación que permita entregarle, en primer lugar, las competencias a los entes territoriales, que igual las tiene que entregar, y simultáneamente disminuir el tamaño del Estado central. Es que estamos abocados a esa realidad, porque ya el acto legislativo es una realidad. Pero en segundo lugar, hay que recoger lo que usted tiene servido sobre la mesa. Usted tiene servido sobre la mesa casi 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión, 90 billones en corrupción. Haga el esfuerzo a la tercera parte. Podría recoger casi hasta 100 billones de pesos.
Ahí hay también fuentes importantes de recursos para enfrentar este desafío. Y simultáneamente tiene que hacer el esfuerzo de crecer. Y por eso hemos dicho, vamos a aprender nuevos motores de crecimiento, porque el mejor ajuste fiscal es crecer. Eso significa que es una combinación entre lo que está servido sobre la mesa, la modificación en la ley del Sistema General de Participación y una tasa de crecimiento consistente en la economía colombiana. Doctor Restrepo, usted ha mencionado acá, en línea de la propuesta que hoy hacemos en 6AMW, 3 asuntos fundamentales. Ha hablado de la seguridad, del orden público, de la vivienda, que es tan importante, y ahora un poquito de la economía. Pero ese escenario, el escenario ideal para que se puedan contrastar esas propuestas, está en un debate que no hemos logrado que se produzca. ¿Qué tiene que pasar para que se produzca? Ustedes fueron invitados a un debate, el candidato de la Espriella ya contestó que en semana. Es difícil que Iván Cepeda acepte eso. ¿Cómo avanzamos para que podamos oír a los dos candidatos debatiendo sobre sus propuestas? Yo le hago una propuesta, Espinosa. Usted, Julio, los otros medios de comunicación, todos los medios de comunicación que quieran, pónganse de acuerdo, organicen el debate. Tienen la certeza de que Abelardo de la Espriella va a estar en ese debate. Y si quieren, después hagan uno de vicepresidentes y tengan la absoluta certeza de que José Manuel Restrepo va a estar en ese debate. No es más sino que se pongan de acuerdo, lo organicen, así sea entre varios, y garanticen la tranquilidad de cualquiera de las partes en ese escenario de debate. Es que nosotros estamos y hemos estado abiertos a ese debate. Yo lo he dicho, no una, 7 veces he pedido el debate. Luego yo y Abelardo estamos totalmente dispuestos a ese propósito. Mi sugerencia es eso. Organícense ustedes como medios de comunicación, los medios más representativos del país, y armen el debate. Yo también creo que en la democracia hay que debatir las ideas, hay que debatir las propuestas, hay que controvertir los programas, y aquí hay absoluta disposición a ese propósito. Exministro, en caso de que ustedes ganen en la presidencia de la República, ustedes van a necesitar al Congreso para garantizar la gobernabilidad y para llevar a cabo todas esas propuestas. ¿Cómo van a hacer si ustedes han dicho que no van a hacer alianzas con nadie y que su única alianza es con el pueblo? Lo que hemos señalado nosotros es que nosotros debemos garantizar algo que el pueblo colombiano está pidiendo a gritos. El pueblo colombiano está cansado de la vieja forma como se hacía la política, en donde los políticos entonces se sumaban a una campaña electoral y exigían seguramente en ese escenario político condiciones, cargos, burocracia o lo que fuere. Lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que hacer una política distinta, cambiar esa política en la forma como se hace. Y eso significa que aquí la prioridad tienen que ser las propuestas respecto del ciudadano. Las propuestas en salud, las propuestas en educación, las propuestas en vivienda, las propuestas en infraestructura, las propuestas que atienden las necesidades de ese ciudadano. La manera entonces a través de la cual se hace política y se debería hacer política, primero, es en el marco del respeto a la independencia de las ramas del poder público, del legislativo, del ejecutivo y del judicial. Y en el marco de ese respeto a la independencia de las ramas del poder público, el compromiso tiene que ser en la solución a los problemas del ciudadano. Eso significa que nosotros entendemos perfectamente que la política se hace con los políticos. Y lo que hemos dicho es, claro, lo hacemos de esa manera, pero sobre la base de las propuestas que fueron las que ganaron en el proceso electoral, las propuestas que el pueblo colombiano está esperando. En ese marco, abierto a la discusión, abierto a la conversación, abierto al trabajo mancomunado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si en un momento determinado el Legislativo no le camina a alguna de esas propuestas, pues evidentemente haremos público por qué no sucedió, qué es lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Pero por otro lado, también hay que decir, en Colombia no solamente falta un buen relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que sea transparente, sino también falta gerencia pública. Y aquí en este país se necesita ejercer ese nivel de gerencia pública. Mire lo que está sucediendo con Ecopetrol, que ustedes lo han señalado públicamente. Es una destrucción total de una entidad por pura falta de gerencia pública. Luego aquí también se necesita y se puede gobernar por la vía de decretos cuando se hace bien. En la medida en que eso se logre, yo creo que el país puede salir adelante.